Bien, estamos con Sol González de CAP, directora ejecutiva de FISFE, que es la Federación Industrial de Santa Fe. Antes que nada, gracias por estar con nosotros, Sol. Gracias, doctor, a ustedes por el llamado. Bueno, Sol, vamos a abordar distintos temas, pero quiero arrancar por lo que sería lo más reciente, que es esta liberación que instauró el Gobierno Nacional para la importación de maquinaria usada para la industria. Me gustaría que expliques cuál es el impacto de esta medida. Bien, primero que nada, explicar de qué se trata. Es la derogación del CIU, que es el Certificado de Importación para Bienes Usados. El CIU existe en Argentina desde el año 94. Es un mecanismo por el cual aquellas personas interesadas en importar maquinaria o bienes de uso usados debían presentar ante el Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria o el organismo homónimo argumentos para poder traer maquinaria usada. En primer lugar, demostrar que no había producción nacional de ese tipo de maquinaria y por otro lado, demostrar que esa maquinaria cumplía con ciertos requisitos de calidad y requisitos técnicos, ¿no? Por una cuestión de seguridad, por una cuestión fitosanitaria también en algunos casos. Bueno, a partir del decreto que sancionó el Poder Ejecutivo la semana pasada, esto deja de existir, la figura del CIU como certificado y como mecanismo deja de existir, con lo cual van a poder ingresar al país todo tipo de maquinaria. Se habló mucho de maquinaria agrícola, pero también maquinaria para la producción de alimentos, maquinaria también para los sectores de petróleo, gas y de minería, que provienen de otros países y que fueron descartadas, ¿no? Van a ingresar a Argentina sin necesidad de pasar por ningún tipo de control administrativo que regule tanto la competencia con la industria nacional como decíamos antes, las cuestiones de seguridad. ¿Y las consecuencias cuáles serían? Bueno, en primer lugar, este tipo de certificados existen en la mayoría de los países con distintos nombres, pero bueno, una de las principales consecuencias tiene que ver con la competencia desleal que este tipo de productos tienen con los productos nuevos de origen nacional, ¿no? Imaginarás que una maquinaria utilizada ya descartada por otro país, amortizada, tiene un valor muy inferior, a veces hasta 10 veces menor que el de una maquinaria que está nueva, que recién sale al mercado y que tiene otro tipo de tecnología seguramente más nueva que aquella que ya fue descartada. Es decir, por algo esa maquinaria entra en desuso en el país de origen. Por otro lado, los aranceles que pagan aquellos insumos que se utilizan para la producción de maquinaria nacional duplican los aranceles que pagarían estos productos utilizados que ingresan al país, lo cual es otra brecha más en esta competitividad que enfrentan los productos nacionales versus este tipo de maquinaria usada. Así que te imaginarás también que la consecuencia tiene que ver con una competencia desleal, dificultad para competir en precios con este tipo de bienes y, consecuentemente, seguramente una caída de la demanda, sobre todo en aquellos segmentos que están buscando algo más económico y una tecnología de punta. Y esto seguramente tendrá consecuencias tanto en la producción. Se habló mucho de la maquinaria agrícola porque Santa Fe en particular tiene un sector de maquinaria agrícola muy pujante. Es conocido, digamos, en la zona, sobre todo el triángulo de la maquinaria agrícola, entre Las Rosas, Armstrong, Las Parejas. Hay más de 200 empresas dedicadas a maquinaria agrícola, agropartes y, bueno, todo tipo de servicios asociados a la producción de este tipo de maquinarias. Y también, bueno, otro tipo de máquinas y productos metalmecánicos en los que Santa Fe tiene una tradición muy fuerte, tiene empresas muy competitivas que incluso exportan al resto del mundo y bueno, naturalmente esto puede ser un golpe duro para ese sector. En cuanto a puestos de trabajo, ¿podríamos hacer un estimativo de cuántos estarían afectados o al menos hackeados por esta política? Mira, no sé decirte cuál va a terminar siendo el impacto sobre el empleo, eso no me animo a estimarlo, pero sí puedo decirte que el sector metalmecánico emplea a más de 10.000 personas en la provincia de forma directa y que bueno, obviamente esos puestos de trabajo dependen de la actividad económica, de las ventas de esas empresas y que si bien se están sosteniendo a lo largo del tiempo, con algunas bajas que hemos tenido en el último año a raíz de la caída de actividad,
naturalmente la industria, una de las principales características que tiene es esta, lo que vos mencionás, la generación de empleo formal, con un promedio de remuneración mayor al de otros sectores de la economía. Entonces, bueno, es una variable también a seguir de cerca, no solo a partir de esta medida, sino también a partir de otras como la caída de la demanda del mercado interno, la baja de ciertos aranceles, y bueno, otras medidas que vienen sucediéndose en los últimos meses. Una vez que se conoció el decreto, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, hizo como un breve listado de algunos puntos que podrían incorporarse al texto original de este decreto para hacerlo mejor o más razonable. ¿Desde FISFE coinciden con esto? Sí, totalmente. La verdad que acompañamos la propuesta del ministro. Lo que él menciona es positivo porque propone una propuesta de mejora al régimen de SIU que existía. Eso siempre está bueno discutirlo, cómo mejorarlo, pero lo que creemos es que desterrarlo y no tener ningún tipo de control sobre esto nunca puede ser positivo. Así que en este sentido estuvimos acompañando la postura del gobernador de la provincia tras del ministro, ¿no? Sol, ahora te voy a pedir un panorama más general de lo que es el estado de la industria santafesina actual. ¿Cómo lo están viendo el escenario en este inicio de 2025? Bueno, nosotros mensualmente presentamos el informe de actualidad industrial, donde relevamos cómo se desempeña la actividad de la industria santafesina. Lo hacemos comparando a través de un índice de producción industrial que se compara a nivel interanual y a nivel intermensual, ¿no? En el último informe relevamos el mes de febrero y bueno, vimos una mejora del 1,4 contra el mes de enero y una mejora del casi 12% contra el febrero de 2025, ¿no? Recordemos que el 2024, sobre todo en los primeros meses, fueron meses de muy baja actividad, son los meses que se correspondieron con el cambio de gestión de gobierno nacional, con una fuerte devaluación, supongo que todos recordarán que se produjo durante el cambio de gestión, una devaluación superior al 100%, y un reacomodamiento de todas las variables macroeconómicas. Esos meses, tanto enero, febrero de 2024, fueron meses que tienen lo que se llama, nosotros le llamamos en economía un piso muy bajo de comparación, es decir, son niveles muy bajos contra los cuales es muy probable que en la comparación interanual nos dé este tipo de nivel positivo como el que estamos reflejando el 12%. Sin embargo, si miramos la serie larga, lo que venimos viendo es que aún la industria está en niveles muy bajos. Todavía no, o sea, si miramos la serie larga, todavía la industria está muy lejos del promedio histórico y lejísimo de los buenos meses de la serie larga que parte de enero de 2018. Así que bueno, algunos sectores están más afectados. Bueno, siderurgia, automotriz fueron algunos de los sectores que tuvieron peor desempeño, si se quieren, en los últimos meses. Justo en el informe, en el último, reflejan algunas mejoras, pero bueno, tiene que ver con estos bajos pisos que estábamos manejando. Como para poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la siderurgia, si se quiere, los buenos años reflejaban 12.000 toneladas y ahora estamos en niveles que son alrededor de los 6, ¿no? Entonces estamos en la mitad más o menos de la capacidad productiva de los años buenos. Eso para tener una idea. Y bueno, después hay otros sectores que están más ligados a los bienes de consumo masivo, como el tema carne, la industria frigorífica, específicamente carne vacuna, que tienen algunos retrocesos, no están teniendo un buen desempeño, y otros como productos más durables que en los últimos meses estuvieron bastante apalancados por lo que es financiamiento, esta disponibilidad de cuotas que hemos tenido en los últimos meses, que se ha recuperado la posibilidad de financiarlos. Pero bueno, obviamente los vamos a ir siguiendo de cerca y relevando mes a mes. Tampoco hay es decir, lo que vemos es que no podemos hablar de un comportamiento igual, homogéneo para todos los sectores, sino que cada uno va teniendo su propia dinámica dependiendo de a quién le vende, dependiendo de qué es lo que está pasando con ese sector social al que le vende, dependiendo también si le vende al consumidor, a la industria, a algún sector más vinculado al agro, a la minería, ¿no?
El año pasado, cuando hablamos por última vez con Víctor Sarmiento, también integrante de FISFE, más o menos a mitad de año, él nos marcaba que no se estaba viendo esa recuperación en B que decía el gobierno que iba a haber, y tampoco aparecía ese esquema de U, para decir que había una caída pronunciada, pero que después lentamente se volvía a retomar la curva ascendente, sino que lo que estaban viendo desde la federación es una L, larga así y pronunciada. Hoy en día, el escenario, ¿cómo se podría graficar si es que tienen alguna letra del abecedario para ponerle? Sí, si uno mira, es lo que yo te decía, si uno mira la serie, lo que vemos es un cierto rebote desde aquel enero del 24, que fue un piso muy bajo, como te decía. Si miramos la serie, incluso es uno de los más bajos, incluso inferior o igual, lo estoy mirando en este momento, inferior o igual al marzo de la pandemia, o el de enero del 2024, ¿no? Y ahora estamos en un nivel mayor, si se quiere, porque bueno, se ha recuperado algo digamos, de ese piso tan bajo, pero con un cierto amesetamiento. No es que vemos que mes a mes va recuperando cada vez más, por lo menos la producción industrial, ¿no? Que es lo que nosotros estamos evaluando, sacando todo el componente de actividad que puede ser el consumo o el patentamiento de autos, digo, hay otras variables que nosotros no son específicamente nuestro interés en el informe. En lo que es industria vemos como una mejora desde ese piso del 24 y después un amesetamiento. No sé qué letra sería, creo que es como una L al revés, pero aproximadamente algo así. Y en cantidad de empleos, ¿cómo ven que fue oscilando en el último tiempo? Bueno, la verdad es que algo que rescatábamos es que, teniendo en cuenta esta caída de actividad que tenemos en la industria, el empleo no cayó en esa misma magnitud. Sí veníamos viendo, hasta donde tenemos disponibilidad de datos, una caída de aproximadamente del 2% interanual en los empleos del sector industrial. La verdad que tenemos un déficit con el tema datos de empleo, sobre todo divididos por sector, pero en lo que es empleo formal de la totalidad de los sectores de Santa Fe, esto incluye industria, pero también comercio, construcción, servicios en general, a diciembre del 2024 versus diciembre del 2023, que es el último dato que tenemos disponible, publicado por el Ministerio de Trabajo de Nación, son 11.300 puestos de trabajo menos en esa comparación interanual, ¿sí? Representa un poquito más del 2% de esa masa de trabajadores. Bien, Sol, te hago las últimas dos para tener un panorama completo. Ahora voy por el uso de la capacidad instalada en la industria. ¿Cuáles son los niveles que están viendo? Como te decía, es bastante heterogéneo. Hay empresas que están trabajando a una buena capacidad. Nosotros lo que venimos viendo en algunos relevamientos internos, el uso de capacidad está en torno al 55%. Es un nivel bajo en promedio. Hay sectores que están todavía un poco por debajo y otros que naturalmente están por arriba, pero aproximadamente ese es el nivel. Aproximadamente la mitad, estamos a mitad de capacidad. Y en cuanto a lo que es la liberación del cepo cambiario, ¿cómo lo analizan ustedes desde la Federación Industrial? Y bueno, me gustaría también tener algunas proyecciones de cómo esperan que se siga desarrollando este 2025. Bien, en relación a las nuevas medidas tomadas en el mercado de cambios, tenemos por un lado un impacto, si se quiere, positivo en todo lo que es facilidades para realizar importaciones de insumos. Ahora las pymes que traen insumos, para que se entienda sin necesidad de complicarlo mucho, que traen insumos del resto del mundo, que bueno, muchos procesos productivos requieren insumos importados, pueden pagar esas importaciones apenas son cargadas en el puerto de origen, ¿no? Entonces, bueno, eso facilita la dinámica con los proveedores del resto del mundo, porque siempre esto es una complicación cuando Argentina ha enfrentado momentos en los que no ha podido pagar esas importaciones, terminaba siendo un problema en la negociación, tanto de los precios como de la entrega de este tipo de insumos. Por un lado eso, y por otro lado, bueno, y se va siguiendo día a día la dinámica del tipo de cambio, porque bueno, también implica saltos en los costos de esos insumos importados, porque hay un movimiento del dólar oficial comercial que se tenía antes de la apertura,
y el que se va teniendo y sobre todo el que puede llegar a tener considerando el techo de la banda de flotación de 1.400 pesos. Así que bueno, si eso en algún momento empieza cada vez a despegarse más del piso, naturalmente va a tener un impacto en los costos. Después, bueno, otros efectos relacionados a ese tipo de cambio, obviamente si es bajo, también de alguna manera hace que los productos nacionales queden caros en dólares y que sea también difícil esa competencia a un dólar y una unidad está relativamente apreciada con los importados. Uh-huh. Bueno, Sol, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu claridad. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Gracias.